Ujú. Bueno, buenas tardes. Como otras veces, espero que los demás se vayan incorporando. El tema que vamos a tocar hoy es de las mujeres en la literatura sapiencial. Y debemos entonces entrar un poquito en contacto con lo que es el contexto histórico del momento que se está viviendo en el Pogesilio para poder también ubicar la presencia femenina en dicho contexto. Eh, yo les pongo de ahí de una primera lámina, Proverbios 31, que es el ideal de la mujer, ¿no? Una mujer que se porte bien con el marido, que sea sumisa, que ponga la mesa en su santo lugar. Entonces, esa es, digamos, la mentalidad de lo que incluso en el Nuevo Testamento, en el siglo primero, en la época de Jesús, se esperaba de la mujer. Pero vamos a ver un poquito lo que fue el contexto del poesía. Ya, déjenme poner, ajá. Tendríamos que decir que el pueblo de Israel estuvo en contacto con muchos pueblos vecinos que en algunos momentos de la historia incluso llegaron a subyugarlos y esclavizaron como pueblo. No solamente fue con Egipto, sino estuvieron en manos de los asirios, posteriormente de los babilónicos. Los babilónicos destruyeron Jerusalén en el 597 antes de Cristo y se llevaron al exilio a todo lo que fue los sacerdotes, la población más notable. Fue una época, si se quiere, hasta de enriquecimiento, porque si bien estaban confinados, tampoco podemos decir que no tuvieron cierta libertad para ejercer su fe. Y fue un tiempo de mucha reflexión, donde nace la tradición sacerdotal, donde se elabora el primer relato de la creación y donde se empiezan a poner las bases de lo que va a ser la redacción definitiva del Antiguo Testamento. Pero apenas duró 50 años ese exilio y eso dio la oportunidad a que Ciro, rey de los persas, les permitiera el retorno y la repatriación a su tierra. Eso lo vamos a encontrar también presente en el texto de Isaías, sobre todo los capítulos que van desde el 55 al 66. Ahora, ¿quiénes regresan realmente? Bueno, un primer grupo sacerdotal, más no de levitas, ¿verdad? Que vienen con el objetivo del templo, del sábado, del ayuno, de la ley, de la pureza. Un segundo grupo, un resto, vamos a decir así, constituidos por esclavos e hijos de esclavos que buscan liberación de la opresión. Y hay un tercer grupo, ¿verdad? Que es el pueblo de la tierra que no fue a Babilonia y que se encuentra en la Judea. Estos quieren o se unen con mucha facilidad con el segundo grupo y se integran en una visión, si se quiere, universalista, ¿verdad? El conflicto se da con el grupo sacerdotal, porque si bien todos los grupos trataban de ayudar en la reconstrucción del templo para celebrar sacrificios, nos dice la versión griega, o para hacer oración, nos dice la versión hebrea, su ayuda no fue aceptada ni por el rey ni por los sacerdotes, y eso creó grandes tensiones sociales. Finalmente, hacia el año 515, el templo es construido bajo Darío, pero ya han pasado 90 años del exilio, ¿verdad? Entonces, los problemas se agudizan porque quienes quedaron en Judea fueron los dueños de la tierra que los babilónicos se los dieron. Pero los que regresan del exilio, que eran mayoritariamente terratenientes y poderosos, quieren y pretenden que los que tienen ocupadas las tierras valiéndose de la ley del jubileo, se las regresen. Pero ellos no quieren devolver las tierras, no quieren pagar el diezmo, no quieren plegarse a los sacrificios del templo, porque siguen en la miseria. Para ellos, esos 50 años de aparente esclavitud para un grupo, para ellos fueron 50 años de bonanza, porque les permitió recordar la época tribal
donde cada quien tenía su conuquito y todos se ayudaban mutuamente. Ahora, muchos quedaron en Babilonia y esos no son hijos del destierro, porque la mayor parte de estas personas se quedaron porque así lo quisieron y eran amigos o cercanos al rey. Se dice que Nehemías era copero del rey y ese era un trabajo bien delicado, porque con eso estaba evitando que envenenaran al rey. Daniel y Mardoqueo eran funcionarios. Tobías también era un administrador. Entonces hubo muchos judíos que se quedaron en la diáspora. Y en Babilonia se va gestando lo que es la retribución individual por la que, según el comportamiento, Dios recompensa. Pero el criterio para premiar va a depender de que se acoja con rectitud y obediencia la ley y las obras de piedad. Las obras de piedad entendidas como el ayuno, la limosna y la oración. Entonces, esta, si se quiere, fue la gran obra de Esdras y Nehemías, hacer que el pueblo viviera alrededor del templo y de la ley. Esto lo vamos a ver con mucha claridad en los capítulos que van del 40 al 48 del libro de Ezequiel. Y allí vemos cómo se resumen todos los puntos económicos, sociales y políticos con los que tiene que vivir el pueblo. ¿Verdad? Entonces, Esdras particularmente busca que la gente viva de acuerdo a los intereses del grupo que está ligado a él. Y esto va a crear tensiones. ¿Y por qué se da ese conflicto? Porque en la medida que va pasando el tiempo y con bastante esfuerzo van logrando que los pobres de la tierra pierdan su hegemonía y van a tener nuevamente la hegemonía los grupos poderosos venidos del exilio, de los cuales de allí en adelante ya no vamos a tener más rey. ¿Y quién va a ocupar el lugar del rey que ya no hay? El sumo sacerdote. Y Judea va a pasar a ser gobernada en forma hierocrática por sacerdotes. ¿Verdad? Sabemos que el sumo sacerdote heredaba el cargo a su hijo y vamos a tener una casta sacerdotal en forma de pirámide, de los cuales van los diversos oficios vinculados con el templo y con el sacrificio, van a ser cubiertas por esta casta. A esto le unimos que una asamblea que más tarde va a llamarse Sanedrín reúne a los ancianos de la ciudad, muchos sacerdotes, y el pueblo va a quedar dividido de allí en adelante en puros e impuros, propietarios y siervos. Sí. El templo va a ser el centro de todo. Nehemías lo va a decir con claridad. Los israelitas tienen que llevar las ofrendas del trigo, del vino y el aceite a los almacenes. Allí está la guardia del santuario que hay que servir. Entonces, ¿cómo se da esta expropiación? Porque en el fondo viene a ser una expropiación. Se da por partida doble. Una como tributo, el cual es pagado al sumo sacerdote para que él a su vez pague al emperador persa. Pero además hay un 10% adicional, ¿verdad? Que es para el servicio del sacerdote. Estamos hablando de un 35% en su totalidad. Y eso es mucho para el pequeño producto. Entonces, tenían a veces que incluso, como la gente no quería pagar, ir de casa en casa para poder cobrar todo eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que la palabra de Dios para quienes están gobernando solamente es la Torá. Y a partir del segundo templo va a convertirse en el eje que va a dominar la sociedad judía en base a la santidad y la pureza, la cual evidentemente se va degradando hacia la Galilea de los gentiles, donde termina la pureza y comienza la impureza. En este contexto empieza a darse un control de la palabra y un control del cuerpo, pureza versus impureza. Entonces, en el momento en que el pueblo no quería pagar al templo, es necesario hacerle pagar. Y para ello, nada mejor que hacerlos impuros y dependientes. Nace la concepción de pecado, no como la conocemos, como una ofensa a Dios, como una situación concreta, no como una acción.
Entonces vamos a ver que tocar un cadáver ya era motivo de impureza. De alguna manera, todo el que tenía un pecado tenía que hacer sacrificio para volver a la pureza. Entonces imaginemos cómo esto afecta a las mujeres, porque sabemos que por la menstruación la mujer queda 7 días impura y eso es algo que va a cargar a lo largo de toda su vida, desde los 12 años hasta que le llegue la menopausia. Entonces, no podemos entonces imaginar, ¿verdad? Cómo se fue abriendo la sociedad y en este momento viene también incursionando los griegos y Alejandro Magno. También va a haber ahí un cambio de paradigma porque a los persas les gusta el almacenaje, mientras que ellos se dedican a grandes banquetes y a acaparar la riqueza. En cambio, los griegos no, los griegos eran navegantes y se dedicaron a lo largo de todo el Mediterráneo a, a fundar ciudades. Y con ello, ¿verdad? Creen que la riqueza es algo que debe de alguna manera pasar de mano, y es entonces cuando empezamos a entender que ellos lo manejan en base a un conjunto de emporio, y es cuando nace la globalización que conocemos con el nombre de Coiné, ¿verdad? Entonces es en este momento, ¿verdad?, que la situación de la mujer se vuelve más ruda. En primer lugar, porque para el templo es impura, con la menstruación o con los partos, vamos a decir que fue la mayor víctima del sistema templar y la gran pagadora. El varón hebreo le rezaba, gracias Señor por no haberme hecho esclavo, ¿verdad? Ni haberme hecho gentil, pero mucho menos haberme hecho mujer, ¿verdad? Entonces, una mujer tenía prohibido entrar al templo, nada más podía llegar hasta cierto patio, cosa que en el primer templo que fue construido por Salomón no había separaciones entre hombres y mujeres. Es en esa parte de las mujeres donde vamos a encontrar a Jesús muchas veces, pero la mujer para el mercado es reproductora, porque no solamente es pagadora, sino que en un momento en que el judaísmo se abre al helenismo y al imperialismo griego, se inicia el sistema de opresión del latifundio esclavista, donde es necesario que crezca la obra esclava y para ello las mujeres tienen que parir. Entonces, es un momento que históricamente se sabe que un promedio de 3, 4 hijos tenía una mujer. Aquí aumenta prácticamente el doble, porque la dimensión del útero de la mujer es del tamaño del latifundio esclavista que ya le va tocando de alguna manera vivir, ¿verdad? Para la casa es la sierva inferior, ¿verdad? La casa es del hombre y por tanto la mujer forma parte de las pertenencias del hombre. La mujer está al servicio del hombre, si no, si lo trata bien, si no es una charlatana, entonces puede ser que sea considerada como buena. Ahora, si habla más de la cuenta, pero si no obedece, entonces es vista en forma negativa hasta por el propio marido. Entonces, hay cosas que se nos van señalando como sumamente duras. De paso, para la teología es mala. Recordemos que el libro del Eclesiástico llega a afirmar en el capítulo 25, 25, 24 o 24, 25, si no me equivoco, ¿no? Que por culpa de la mujer entró el pecado al mundo y por culpa de ella, de nosotras, las mujeres, todos morimos. Es la mayor mentira, porque por causa de la mujer, hasta el propio Jesús tuvo una madre y todos nacimos de mujer. Entonces, esto de alguna manera hace que en lo económico, en lo político y en lo personal, la mujer esté llevando la peor parte. Y es entonces donde vamos curiosamente a encontrar una serie de mujeres que en un momento que tenían que callarse, están hablando. Y eso nos evoca la presencia de una serie de textos que vale la pena este, conocer y profundizar un poco más. Entonces, si es una teología, ¿verdad?, que se da en cuerpo de mujer
En el mismo momento que se está oprimiendo a la mujer, entonces nos encontramos unos textos que nos señalan que seducir es amar, que todo puede ser un don de salvación. Y lo peor del caso, para el mundo judío o la mentalidad de ese momento, es que se trata de mujeres que no tienen hijos, cuando la maternidad era el máximo servicio que podía prestar una mujer. Mujeres como la Sulamita, Judith, Esther, Susana, cuyo papel en el mundo judío no se da porque sean madres, sino por sí mismas. Es la novedad de la mujer en el pogesílio. Y recordemos que la Biblia es palabra de Dios, pero no todo es voluntad de Dios, porque todo lo que es opresión, todo lo que es daño, todo lo que es maldad, eso no es querido por Dios. Entonces es interesante porque la primera mujer que vamos a ver es precisamente Ruth. Esta es, si se quiere, una novelita corta, pero tampoco es una novelita light, no es una novelita que llega a ser incluso ruda, ¿verdad? Porque decimos que no solamente se trata de una bonita historia de amor de la que fue abuela de David, sino que se trata de una mujer que se pone al servicio de la vida, solidaria completamente con su suegra, un buen ejemplo en nuestra sociedad que con cierta frecuencia nueras y suegras no se complementan. Y por otra parte, se trata de una mujer extranjera que nada más y nada menos llega a ser la bisabuela de David. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la época de Ruth? Y estamos hablando hacia el 450 antes de nuestra era. Han pasado como 100 años desde el exilio aproximadamente. Sabemos que la reconstrucción para este pueblo fue difícil, pero tenemos una serie de problemas que este texto señala. El primero de ellos es la tierra. La mayor parte de la gente vivía de la tierra, pero ya no tenían tierra. Ya esas tierras se las habían quitado, ni medios para defenderse, ¿verdad? Y la mayor parte del pueblo o vendía la tierra o tenía que trabajarla para otro. El otro problema era el hambre, consecuencia de lo anterior. La gente no tiene que comer. Por eso mucha gente vende a sus hijos e hijas, ¿verdad? Como esclavos para que trabajen en la tierra de otro. Y evidentemente la familia está disgregada. Yo creo que un texto como este es para nosotros bien actual, porque yo creo que difícilmente haya alguien que no tenga algún familiar en el exterior a raíz de la crisis venezolana. Entonces, ya los pobres no pueden vivir con sus parientes y la necesidad los ha obligado a dispersarse, incluso en el extranjero. Las familias ya no son fuente de fraternidad, ¿verdad? Ya no logran defender los derechos de los miembros más pobres, ¿verdad? Y la explotación ha entrado incluso en el ámbito familiar. Hay ricos y pobres dentro de una misma familia. Entonces, los personajes iniciales se tratan de una pareja, Elimelech y Noemí. En pantalla tienen lo que significa cada uno de estos. No, mi Dios es rey y gracias. Tienen dos hijos, Mahlón y Quilión, que son dolencia y fragilidad. Fíjense que en el fondo están contándonos con estos nombres la historia de Israel. En la época de los jueces eran un solo pueblo dividido en tribus, pero unidos como una misma familia. ¿Qué le pasó a este pueblo? Se dividió en el norte y en el sur, Samaria y Judea. Es lo que vienen a representar los nombres de los hijos de estos personajes. Ya no hay solidaridad, por tanto, el pueblo se dividió y los hijos se separaron y finalmente mueren, porque es un recordatorio que el exilio de Babilonia se da porque el pueblo murió a la fraternidad. Es rudo. Entonces, en el exterior
estos dos personajes, los hijos, se casan con dos mujeres, Orfa y Ruth. Orfa quiere decir nunca, Ruth quiere ser amiga y saciada, ¿verdad? Hasta ahí las cosas van bien. Pero ¿qué pasa? Se muere Elimelech, el marido de Noemí, y se mueren Mahlón y Quilión. Y entonces tenemos a tres mujeres viudas y sabemos muy bien las dificultades que atravesaba una viuda cuando no tenía hijos. Entonces, por la ley del levirato, sabemos que una mujer tenía que casarse con el cuñado para perpetrar una descendencia al marido muerto. Este no es el caso, porque no hay hombres, no hay marido. Entonces, esta mujer desengañada dice, bueno, no me queda más que regresarme a Belén, a mi pueblo, y tratar de vivir de la caridad de alguien, si es que eso es posible. Entonces, una de las nueras se regresa con su familia, mientras que Ruth decide continuar con ella. Y es bien curioso este texto, porque generalmente cuando se da una situación de esta, la mujer tenía que regresar a casa de su padre, pero ella no las manda a casa de su padre, sino a casa de su madre. Esto es bien notorio porque no es usual que se señale de esta forma el regreso a la casa materna. Pero Ruth nos muestra uno de los textos más hermosos que vamos a encontrar en la Biblia, porque se solidariza de tal forma con su suegra que le dice, no, yo no te voy a dejar sola, tú vas ahora a ser como mi madre, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, y si no, pues, imagínense que Dios me castigue por ello. Es un texto hermosísimo porque es una solidaridad tan grande. Las dos mujeres se regresan a Belén y es allí donde empieza el problema, porque se supone que tienen su ranchito, pero la tierra ya no produce. Entonces, por suerte, Ruth se deja llevar por la suegra y ella le dice, sí, ve a trabajar en casa de un pariente lejano que tenemos vos por la fuerza, es un nombre en hebreo, y eso te va a permitir poder coger las espigas que van quedando durante la recogida de la siembra. Evidentemente, ella se queda recogiendo las espiguitas, llama la atención de Boaz, le dicen que es familiar de Noemí, bien, como que le empieza a gustar la muchacha. Pero, pero siguiendo las recomendaciones, eso lo vemos en el capítulo 2, son apenas 4 capítulos. Siguiendo las recomendaciones de su suegra, este, ella ha logrado impactar de cierta forma en el corazón de Boaz y se dedica a la conquista. Eso lo vemos ya en el capítulo 3, cuando después de que se recoge la siega al final, donde todo es una celebración, ella se coloca a los pies, se engalana, se pone bonita, se coloca a los pies de Boaz en su manta, y eso bíblicamente es una acotación directa a una intimidad sexual entre estas dos personas. ¿Ok? Evidentemente, a pesar de la sorpresa de Boaz, él la coge, la muchacha le gusta. Al día siguiente, se supone que según el Levítico 15, los dos quedan impuros, pero él pasando por encima de eso, estamos en el capítulo 4 ya, se va a la asamblea de ancianos y exige que un familiar que tiene más derecho a casarse con Ruth, le dice, bueno, mira, tienes que casarte con Ruth para que restituyas las tierras, van a ser para ti, pero al mismo tiempo vas a tener la gran ventaja de que le tienes que dar un hijo al marido muerto. Y él dijo, no, 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 eso sí que no. Le voy a quitar la herencia a mis hijos y eso no quiero. Coge él, se quita la sandalia, la tira en mitad de la asamblea y Boaz la recoge, se casa con Ruth y tienen a Obed
este siervo que es el abuelo de David. Es una novelita que trata de reflejar un poco la problemática que tiene que ver tanto con el levirato como con el jubileo y el regreso de las tierras a sus legítimos propietarios. Porque la mentalidad judía es que la tierra es de Dios y ellos la tienen, es usufructo y debe circular dentro de la misma familia para que toda la familia, ninguna llegue a una pobreza extrema. Sabemos que ya para este momento histórico eso era una realidad. Había gente muy rica y hay gente que no tenía absolutamente nada. Y una de las cosas notorias que el texto de Ruth, por la ley del levirato, se abre a la posibilidad de ampliar la familia, porque según la ley del levirato, solamente el cuñado estaba obligado a casarse con la cuñada, pero en este caso estamos hablando de un familiar que es todavía más lejano. Y de alguna manera es ampliando la gran familia como una expresión de solidaridad en el que todos los miembros tienen que estar dispuestos a ayudarse unos a otros. Por eso es que este texto es una belleza. Por cierto, cuando en el capítulo 4 el que tiene derecho a casarse con Ruth, tira la sandalia y el otro la recoge. ¿Recuerdan dónde vemos eso en el Nuevo Testamento? ¿Cómo repite la pregunta, profe, de lo de la sandalia? Lo de la sandalia, lo de la sandalia, ¿dónde la vemos nuevamente? No, cuando el hijo Como, pródigo se abre, Ajá, ¿lo recuerdan? iba a hablar alguien. sí, o sea, Juan Bautista, profe, que le dice, no soy digno Exact- de... exactamente, exactamente. Y es allí donde llegamos a la certeza, ¿no? De la importancia de uno tomar en cuenta el Antiguo Testamento cuando leemos el Nuevo. Porque de una u otra forma tenemos una situación, ¿verdad? En la que se repiten algunos textos. Y en este caso concreto, no es tanto que se repita, sino que estamos ante una persona podía cederle derechos a otro. Pero en el caso concreto de Juan Bautista es algo así como, yo no puedo ceder unos derechos que no tengo. Yo no soy digno ni siquiera de quitarme las sandalias. Y eso es lo que de alguna manera trata de expresar el texto. Es algo verdaderamente bonito, bonito de verdad, porque está hablando de una situación que se repite en otros textos. Entonces, si no tienen ningún comentario de Ruth, seguimos con Judith o tienen algún comentario de Ruth. Bueno, ¿Algún comentario? Bueno, profe, adelante, a mí adelante. lo que me llama la atención de Ruth es que es, vamos a decirlo así, en el libro, o bueno, sí, desde esta perspectiva de la mujer, pues se refleja una y otra vez, digamos, la condición de las mujeres en aquella cultura, antigua cultura hebrea. O sea, porque todo el tema de Noemí es que, bueno, bueno, perdió, perdió al marido, a los hijos, y por eso está, o sea, cambia su suerte en la amargura. De hecho, una y otra vez no, pero les deseo que encuentren, ¿cómo es? Ah, no me acuerdo cuál es el término. En casa de un marido. O sea, el tema una y otra vez de que es necesaria, o sea, una mujer para realizarse Ser tiene que mamá. casarse y tener hijos. O sea, Exactamente. es la referencia al varón. Exacto. ¿No? Y lo divertido es que si queremos llevarlo a la exageración, el papel de Noemí ahí es un poco como de Celestina, ¿no? Porque hace todo lo posible para que a través de Ruth pueda recuperar su tierra, pueda recuperar sus bienes. Claro, el enfoque del texto más
es hacia la importancia de una moabita, una extranjera, en un momento en que no quieren a los extranjeros, si son mujeres todavía mucho menos, que sea a partir de una extranjera que venga de estirpe de David. Y eso no deja de ser interesante en este momento histórico. Sí. ¿Sí? Bueno, la otra mujer con la que nos vamos a encontrar es con Judith. Este es un texto todavía más joven, porque se escribe hacia el 150 antes de Cristo, bastante cercano al Nuevo Testamento y que se cree que revela más o menos la época en que se está escribiendo Daniel y está la epopeya de los macabeos con Antíoco IV Epifanes, que les hizo la vida imposible tratando de extirpar la fe desde el nacimiento, cosa que evidentemente el pueblo judío se resistía. No se sabe quién fue el autor, probablemente un fariseo palestino, y sabemos que no es un libro histórico, es una ficción histórica, porque utiliza, así como el Apocalipsis, nombres supuestos que ya no existen, pero ubicándolos en otros contextos para dar digamos, la forma pues, de una novela que está sucediéndose en ese instante. Es interesante que este es un texto que no entró en el canon hebreo y posteriormente en el protestante por estar escrito en griego. Y es precisamente por ello en que nosotros lo vamos a ver de manera, vamos a decir, desde el punto de vista de nuestro canon, porque es curioso, ¿verdad?, que un texto que sea tan nacionalista no haya entrado a formar parte del canon hebreo. Se cree que hubo un original en hebreo, pero el que llegó a la redacción final fue sencillamente una transmisión en griego. Otra cosa que llama la atención es el hecho que un texto que tiene 15 capítulos, hasta la mitad del texto no aparece la protagonista. En los primeros 7 capítulos se va narrando lo que es el contexto histórico o aparentemente, entre comillas, de lo que está sucediendo en ese momento. Y es curioso porque ninguno de los personajes hace lo que se espera de ellos, ¿no? Y eso todavía llama más la atención porque estamos ante un imperio, ¿verdad?, que se define como el imperio de Nabucodonosor. Sabemos que ya los babilónicos no están en el tapete histórico, o sea que la referencia concreta es hacia Antíoco IV Epifanes, donde está tratando de consolidar el poder, tomando territorio, asolando y matando. Entonces, aparece la ciudad de Nínive, como la gran ciudad del libro de Jonás, por cierto, y viene a ser precisamente, calificada en este texto. Se dice que hay un tal Artafax, que es el rey de los Medos, ¿verdad?, que en las genealogías del Génesis es hijo de Sem, y que evoca a lo que es la presencia de Asur con su nombre. La ciudad de Ecbatana, que está en el libro de Tobí, también es mencionada aquí. Pero los hechos ocurren en una ciudad llamada Betulia, que históricamente nunca existió. Pero según los relatos, podemos ubicarla hacia la Galilea, hacia el norte completamente. Podríamos decir que podría ser la antigua Betel por la similitud del nombre. Entonces, ¿cuál es la misión de este rey que tiene consigo un general llamado Holofernes, aparentemente muy sanguinario? Y ellos, después de rendir batalla, descansan un tiempo y vuelven a empezar, ¿verdad? Entonces, 120 días de descanso y empiezan nuevamente las acciones. Las ciudades son atacadas, van quedándose cada vez más bloqueadas. La gente ante la posibilidad de morir se entrega como esclavo y vemos cómo el camino de Holofernes se va allanando cada vez más hasta que se consigue con la fortaleza de Betulia, que probablemente están haciendo referencias a Masada, y donde empieza un bloqueo, ¿verdad?,
que dura 34 días y donde ya la gente está desesperada por tratar de ver si van a poder sobrevivir o no. Y es entonces donde hacen con un emisario que manda a los Fernes y que prácticamente les dice, me abre que se rindan porque los van a matar a todos. Van cercándolos, los van dejando sin agua, a pesar de que se trata de una ciudad fortificada, cada vez están como más débiles y que el pueblo se pone en oración. Pero el consejo del pueblo decide, ¿verdad? Que ya tienen 34 días de asedio, que ellos le van a dar 5 días más de chance a Dios para que lo salve. Y si no, el día 40 se entrega. Es entonces cuando hace aparición esta mujer, en el capítulo 8 a mitad del libro, donde precisamente ella parece ser que tiene muy buena prensa. Se dice que es una viuda que tiene 36, prácticamente 4 años de viuda, en 3 meses y 3 años y medio. Entonces, otra vez aparece como el número 40. Entonces, ella se presenta ante el consejo, el cual la escucha y de alguna manera la respeta. Se dice que es una mujer bella, extraordinariamente hermosa, que todos voltean al pasar por lo bonita que es. Pero dicen que junto con lo bonita es una mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces ella se presenta ante el consejo y le dice, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes estarle poniendo plazo a Dios? ¿Qué falsedad es esa? ¿Cómo creen ustedes que Dios puede asumir lo que ustedes están diciendo? Si Dios no quiere salvar, Dios nos va a salvar. Pero eso, por favor, ¿quiénes son ustedes? Y bueno, aparentemente, las palabras de ella hacen eco en el consejo y dicen, concha, verdaderamente como que se nos pasó la mano. Pero entonces ella ofrece una solución. Yo voy a entrar en oración, le voy a pedir a Dios que me ayude y dejen eso en mis manos que yo voy a solucionar todo esto. En el capítulo 9 encontramos una oración bellísima una vez que ya se entrega en oración a Dios, se quita la ropa de viuda y se va en la mañana bien temprano con su mucama y se presenta en el campamento de Holofernes. Como la presentan como, en el texto es muy expresivo cuando dice que la mujer era tan bella que en la medida que pasaban los soldados se quedaban así embobados. Y le dicen a Holofernes, mire, ella está una mujer judía. Entonces ella les hace creer que ella se va de su pueblo porque ellos están cometiendo cosas en contra de la voluntad de Dios, comiendo alimentos que no debían, haciendo las cosas que no debían, y que ella no puede soportar eso, que ella viene a pedir un poco la caridad a este señor, a ver si le permite estar en el campamento. Entonces, evidentemente, bueno, eso también a veces pasa, ¿no? Los hombres a veces pues, dejan que las bajas pasiones sean quienes lo dominen y no la cordura, ¿no? Y de alguna manera, ella durante varios días hizo creer, ¿verdad? Que ella salía del campamento a rezar, comía con él, pero ella comía lo de él, ¿verdad? Hasta que en una de esas ella se preocupa porque él tome bastante y una vez que él toma, le corta la cabeza, la mete en un saco y se va del campamento. Luego, cuando llega, que pide que le abren las puertas, la cabeza de Holofernes queda como en la torre de la fortaleza y eso hizo que todos sus soldados se desperdigaran. Ahora, cosa curiosa, que en el momento cuando ella va a quitarle la cabeza a Holofernes, le pide a Dios que le dé fuerza. Señor, dame fuerza para matar. Y allí viene un poco, ¿no? La disertación que quería compartir con ustedes, hasta qué punto es lícito matar en nombre de Dios, porque debemos recordar que muchas guerras en la historia han sido por motivos religiosos, precisamente. Bástese pensar en las cruzadas y en los 800 años que los moros invadieron España. Y todo se ha movido muchas veces por motivos religiosos. Lo cierto es que esta mujer es considerada como una especie de heroína
una especie de heroína en la que ella sencillamente, es curioso que se nos presenta en el texto, en los capítulos finales, cómo vienen desde Jerusalén los sacerdotes para alabarla y le dicen, eres gloria de Israel, orgullo de nuestro pueblo, o sea, con una serie de epítetos en que evidentemente no es cónsono con la situación de la mujer y con lo que se pensaba acerca de la misma. Por eso son bien curiosos estos textos, porque rompen completamente el esquema de lo que se piensa acerca del papel de la mujer en el poesía, cuando sabemos que en este contexto la figura de la mujer no ofrecía ninguna importancia, por decirlo así. Incluso hay ocasiones en que dos hombres eran necesarios para dar testimonio en un tribunal, en cambio, y que fueran 10 mujeres, porque no era considerado su testimonio como algo completamente de peso, ¿verdad? Entonces, en el fondo, quizás este texto lo que nos quiere expresar es la importancia de liberar al esclavo, recuperar la tierra como posesión de Dios, declarar el año santo, que de alguna manera es un año de gracia, y de este texto, de alguna manera, nos presenta todo esto unido a las virtudes que vienen a representar la oración, el ayuno y la limosna, unidos con la penitencia. La apertura al extranjero, también, porque en este texto vamos a ver la acogida de uno de los soldados, Agior, que era uno de los soldados de Holofernes, y que de alguna manera fue acogido por esta comunidad. Entonces, la autosuficiencia de un ejército, de un ser humano, de un líder, de alguna manera nunca va a ser más fuerte que la voluntad de Dios. Y esta es la espiritualidad que este texto de alguna manera nos expresa. No sé si alguno quiere hacer algún comentario de Judith. Me interesa buscar Esther aquí. Profe, Adelante, aquí. Nelson. Adelante, Sí. Nelson. Gracias, profe. Buenas tardes a todos, nos he saludado. De esto de lo de la guerra, ¿verdad? Pues hay que entenderlo en el contexto, porque ella está liberando a su pueblo y a su nación. Piensa que en lo que es la teología católica, incluso hasta en la liturgia, Judith está como un tipo de María. Y estas palabras que le aplican a Judith se la aplican a María en la liturgia, es el orgullo de nuestro pueblo, la alegría de nuestra raza, porque ella se atreve, siendo menos fuerte, entre comillas, se atreve a cortar la cabeza de Holofernes, como María, atacar a la cabeza del enemigo. Y lo que hay que ver aquí es, primero, el valor de ella, el riesgo, está en riesgo su vida, porque puede entrar un la espalda de Holofernes, porque podía despertarse a Holofernes, y además ella no se adjudica a sí mismo la victoria, sino que le da la honra a Dios. Y eso ya de por sí, en todo momento, ya es un valor que él tiene, ¿no? Sobre el derecho de la guerra santa, bueno, San Agustín tiene mucha tela en esto donde justifica la guerra santa, la guerra por la religión. Eso es un tema también bastante denso, ¿verdad? San Bernardo de Claraval también habla de la guerra santa. Pero lo que aquí es cierto en el contexto bíblico es que ella está arriesgándose y se está considerando instrumento de Dios. Fíjate que no es ella por su fuerza, sino que invoca a Dios que le dé la fuerza. Entonces, Dios libera por la mano de esta mujer, por la mano de la judía Judith en este caso. Sí, Judith quiere decir judía, tal cual. Adelante, Padre Francisco. Bueno, no, ya Nelson veo que profundizó bastante porque a mí me llama mucho la atención precisamente ese contexto donde ella se mueve, que es un contexto completamente macabeo y, y que el texto en cierta forma, bueno, recurriendo a un autor que se llama Daniel Borah, decía que es un recurso
literario de la ironía, ¿no? Cómo puede subrayar Dios o cómo puede actuar Dios a través de lo débil y de lo inesperado, ¿no? Y si bien es cierto, no tiene una implicación ética en el tema de si es lícito o no es lícito matar, yo creo que aunque es un acto violento, yo creo que el libro más que todo invita a la resistencia, a, a transmitir el mensaje como de esperanza y de liberación, ¿no? En esos tiempos de crisis que se veía. Entonces, una mujer que se arriesga con astucia y coraje como a ir más allá de sus propias fuerzas, digámoslo así, como lo decía Nelson, que podía estar arriesgando su vida pues va más allá de ese contexto de resistencia, de salvación, de supervivencia nacional, ¿no? Más que no sé si eso fue tan literal como pareció, pero creo que visto desde la perspectiva de hoy invita mucho a muchos elementos desde la teología femenina y desde el papel de la mujer en nuestra sociedad. Bien. Uno ve quizás hoy más que nunca, bueno, yo soy extranjero y no me atrevería a hablar mucho de la realidad venezolana, y tampoco voy a hacer propaganda política aquí, pero, pero a veces, por ejemplo, los contextos de María Corina como mujer, ojo, no estoy haciendo contexto ni la estoy subrayando, pero Exacto. son mujeres que se atreven como a lanzar alguna cosa en medio de situaciones como en muchas de la política, de lo social y de lo religioso, creo que hacen falta muchas mujeres que se atrevan a lo inesperado, a ir más allá por la salvación de su pueblo, no mediado por intereses personales o por intereses, no sé, Mezquino, sino sí. exacto, mezquino, sino que fuera como eso. Entonces, yo creo que hoy más que nunca una teología de la mujer debería ser que nuestras mujeres, hablando de las mujeres de nuestras parroquias, que tienen un liderazgo bastante interesante, que son las que mueven muchas de las comunidades, tendrían la capacidad de alzar la voz, ¿no? Y decir, algo está fallando, algo está mal, no nos sintamos utilizadas, porque muchas de ellas son utilizadas en muchos trabajos por ejemplo, donde yo estoy, casi el 90% de los empleados públicos son mujeres, ¿no? Y subrayada por un pedazo de pan porque tienen que darle a sus hijos, porque tienen su mamá enferma, y casi que son más obligadas a trabajar. Porque bueno, los hombres acá, aunque trabajen para el Estado, tienen otra forma de vengar la vida, pescar, cosechar, eh, bueno, muchas otras cosas, pero la mujer a veces a nivel político es bastante, Cierto. bueno, hasta ahí digo. Padre Zapata, Bueno, sí, esta fue la historia que más me llamó la atención, ¿no? Una historia dramática, pero en el fondo bonita. Comenzando por la pregunta generadora a la cual debíamos responder es que, ¿cómo Dios aprueba la muerte? O sea, ¿cómo Dios está de acuerdo, en el buen sentido de o sea, por decirlo de alguna manera, con la muerte de Holofernes? Pero luego, profundizando en el texto y tratando de descubrir el significado, o sea, si Judith es prototipo del pueblo, o sea, no es que Dios eh, quiera la muerte de Holofernes. Yo reflexionaba y decía, más bien, Holofernes mismo fue como cavando su propia sepultura, porque dominado por las bajas pasiones, fue como deseando tanto a Judith que al final la astucia femenina, me perdona la expresión, pero alguna tal persona, cual. algún clérigo decía que en la vida del sacerdote siempre hace falta una mujer, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque la astucia femenina llevó a la muerte del Bien. enemigo. Y yo reflexionaba, o sea, si el pueblo fue al exilio, si el pueblo sufrió tanto por causa de la idolatría, de los cultos paganos, de la desobediencia de Dios, ahora Judith va a ser el prototipo de lo que debe ser el pueblo. Y a mí me impactaba mucho
ver cómo Judith, antes de matar a los verdes, rezó. O sea, le pidió la valentía a Dios, le pidió la valentía a Dios para matar, ¿no? Una cosa impresionante, impresionante, pero si vamos al sentido, digamos, teológico, espiritual, o sea, ¿cómo vence el pueblo o cómo vencemos nosotros al enemigo? Bueno, aferrados a Dios. Si fue castigado el pueblo por la desobediencia y la idolatría, Judith nos enseña que podemos vencer en el, va a ser mala la expresión, ¿no? Podemos vencer el castigo de Dios con la fidelidad y la cercanía con el Señor. De verdad que la historia de Judith me impactó y me gustó muchísimo. Me alegro. Adelante, Padre Peña. Profe, bueno, a mí me llamó mucho la atención de este libro de Judith. Eso que, o sea, en primer lugar que la mujer es viuda y no tiene hijos, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, como que no ha realizado ese ideal de la mujer hebrea, o su misión, pues. Y que sin embargo, o sea, a pesar de eso, bueno, es una persona como que de fama, de reputación, etcétera. O sea, ella no tiene reputación por un hombre, sino por sí misma. Entonces, de hecho, hay una genealogía de ella, y que es raro en la Biblia que haya una genealogía para una mujer. Hay genealogías de hombres, pero no suelen haber genealogías de mujeres. Entonces, eso contrasta, ¿no? Pero, Cierto. bueno, quizá no me quiero adelantar a Esther, pero se parecen mucho los libros. Para mí me llama la atención es la figura, ajá, de estas mujeres, pero en el contexto en el que se han escrito los libros, o sea, en el contexto de la guerra macabea y todo esto, o sea, quizás quieren expresar también eso, o sea, el pueblo también, digamos, ante estas potencias, pues es como una mujer viuda y sin hijos, es decir, se presenta como débil, y que, pero sin embargo, bueno, o sea, sabe hacerse fuerte o sabe utilizar sus recursos bueno, para sobresalir en esa situación conflictiva. Me llama la atención eso, que esos dos textos, bueno, vienen de esa época conflictiva y las protagonistas son mujeres. Ya lo Entonces creo. quizás puede tener que ver con eso. Sí, ciertamente, y lo más curioso, que este texto no entró en el canon hebreo, eso llama más todavía la atención, porque Sí, es profundamente nacionalista, un texto que de alguna u otra forma trata de expresar caramba, la unión de un pueblo y la liberación, pero así es. Miren, vamos a ver Esther, pero junto con Esther, yo quería hacer referencia a una mujer que fue muy valiente, y es Basti. Basti es la primera esposa del rey. Quisiera que leyéramos unos versículos que están en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, hasta el 21, porque esto nos va a dar contexto de lo que está pasando en este imperio. Capítulo 1, versículos. 5 al Ajá, 21, o sea, lo que ok, resta del capítulo. ok. Adelante. Cumplido aquel plazo, ofreció el rey a todos los que se hallaban en la ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de 7 días en el patio del jardín del palacio real. Había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta, fijadas por medio de cordones de lino y púrpura en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol, nácar y mosaicos. Se bebía en copas de oro de formas diversas, y el vino ofrecido por el rey corría con regia abundancia. En cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada cual hiciese lo que quisiera. También la reina Bastí ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. El día séptimo, el rey Asuero, cuando su corazón estaba alegre por el vino, mandó a Mehumán, a Bisetá, a Jarboná, a Bictá, a Abactá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que estaban en su servicio,
que hicieran venir a la reina Basti a presencia del rey, tocada con diadema real, para que vieran la gente y los jefes su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Basti se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. El rey se irritó sobremanera, montó en cólera y mandó llamar a los sabios expertos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y del derecho. Hizo pues venir a Carcená, a Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los 7 jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos del reino. Y les dijo: ¿qué debe hacerse según la ley a la reina Bastí por no haber obedecido la orden del rey Asuero transmitida por los eunucos? Respondió Memucán en presencia del rey y de los jefes: la reina Bastí no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres y hará que pierdan estima a sus maridos, pues dirán: el rey Asuero mandó venir a su presencia a la reina Bastí, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos que conozcan la conducta de la reina hablarán de ello a los jefes del rey y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos para que no sea conculcado este decreto. Que no vuelva Bastía a presencia del rey Asuero y dé el rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino, a pesar de ser tan grande, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo al rey y a los jefes, y el rey ordenó que se pusieran en práctica la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señor de su casa. Palabra de Ajá, Dios. palabra de Dios. Ajá, bueno. Fíjense que la apertura del telón nos coloca en el palacio del rey Asuero, donde se está llevando todo lo que es en una serie de banquetes, porque los persas acostumbraban a eso, pues, en un ambiente donde pocos tienen demasiado y la mayoría del pueblo no tiene nada. 180 días en todas las, ¿cómo se llama? En todo el país. Entonces, Basti, la reina, no quiso ir. Una reina que supo decir no en un momento en que la palabra femenina no contaba para nada. Con ella comienza la subversión del poder. El rey monta en cólera porque está violada su autoridad y eso lo puede perjudicar a todos los hombres, porque si la reina no hace caso, ¿qué van a hacer los demás maridos con sus respectivas? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque la costumbre del imperio persa era que las mujeres podían asistir a los banquetes, ¿verdad? Donde evidentemente, este, una vez terminada la comida, ellas se retiraban, venía el coloquio para los hombres, y era el momento en que entraban en acción las concubinas y las prostitutas, mientras que las damas se iban para su harén, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces, cuando él está diciendo que venga con su corona, le está diciendo que venga completamente desnuda y que solamente sirva con su corona. Entonces, ella consideró eso una afrenta para ella, ¿verdad? Entonces, imagínense, prácticamente le está diciendo: yo no soy vitrina para que tú me quieras exhibir de esa forma, pero evidentemente estaba pasado de trago. El texto dice que estaba borracho, ¿verdad? Entonces, él pide, ¿verdad? Consejo a sus consejeros, valga la redundancia. Y entonces, algo que tendría que ser un problema familiar o de casa, se convierte en un problema nacional, porque al mandar este, a que durante todo el reino, con una especie de decreto, para que ninguna mujer se le alzara al marido, eso de alguna manera me está haciendo la idea de que las mujeres se estaban alzando, porque si no, no tuviera sentido un decreto de este tipo.
¿verdad? Entonces, como esto pasa, evidentemente vamos a buscar otra reina, porque esta quedó, pobrecita, execrada completamente. Y es ahí donde entra en juego Esther. Pero cuando nosotros leemos con atención todo lo que es el capítulo 2 parece que estuviéramos viendo una edición de Miss Venezuela, ¿ok? Porque es necesario que tiene que buscar para esa prostituta a convocar a todas las bellas del reino para que vayan como objeto de adorno. Entonces, evidentemente, acceder al puesto de reina quizás era algo bastante cotizado para cualquier joven, ¿verdad? Pero esta muchacha es huérfana, la ha criado un tío, ¿verdad? Y de alguna manera el texto nos dice que hay una preparación de 6 meses antes de ser llevada ante el rey, igualito que Luis Venezuela. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que estaba buscando? Alguna mujer que pudiera suplir las necesidades del rey. Entonces, pasado la preparación, este, para llegar ante el rey, entonces el rey podía hacer con ella lo que quisiera y finalmente no tomarla. Entonces, Esther tuvo la suerte de ser la escogida y se desposó como rey. Ella ocultó que fuera judía y se ajusta de alguna manera al papel de una joven sumisa, pero eso le permitió alcanzar los aledaños del poder. ¿Cuál es la situación que se va presentando aquí? Que hay un funcionario llamado Amán que le tiene rabia a los judíos y le hace creer al rey que de alguna manera hay posibilidad de que quieran la muerte y el ataque de él, de su persona y de mucha gente dentro del reino. Entonces, él ordena echar la suerte para que en el mes que correspondiera, que fue el número 12, iba a ser el exterminio de los judíos. Este personaje le tenía rabia a Mardoqueo, que era el tío de Esther, porque él había denunciado una conspiración y esos conspiradores eran de este personaje. Total que al final, al principio, Esther no se sale de sus esquemas hasta que finalmente cuando el agua le está llegando al cuello y creen que van a exterminar a los judíos, la situación se voltea porque el que era acusador termina siendo acusado y muerto. Este texto de Esther ha dado lugar a la celebración de lo que se llama el Purín, que es como el equivalente al carnaval nuestro. Y entonces esto es en recuerdo de todo esto. Pero entonces cuando nosotros leemos el final del texto, que toda la familia de Amán y prácticamente toda una ciudad fue exterminada, se dice que en Susa nada más mataron a 300 personas y en las provincias 75.000 personas. Entonces, para que los judíos pudieran vivir en paz. Y yo me pregunto entonces, la masacre a mí me hace preguntarme si las mujeres, cuando alcanzamos el poder, si podemos ser tan crueles como los varones. Y ahí les dejaría esa pregunta también, porque me parece que la manera, como vino una venganza que fue brutal, que ni siquiera fue el ojo por ojo y diente por diente, sino que no estuvo en consonancia con el daño que se le quería hacer, que no se le llegó a hacer en realidad. Había que matar a tanta gente, me pregunto yo. Fíjense que este es un texto, curiosamente, de mucho respeto en el mundo judío, ¿verdad? Y que por otra parte, ¿verdad? Es también es eminentemente nacionalista, pero aquí lo importante es la muerte del enemigo y la exaltación del inocente. ¿Y quiénes son los inocentes? Ellos. Hay una adición del texto griego que agrega a partir del 10.2 una serie de capítulos hasta el final del 15,
que evidentemente no está en el texto hebreo. Llama la Profe, atención, espérate, Nelson, llama la atención que este texto, siendo tan importante para el mundo judío, no apareció en Qumran, siendo que el resto del Antiguo Testamento apareció. Adelante, Nelson. Adelante, Nelson. ajá, profe, es que no me daba el micrófono, tengo problema con el táctil. Ah, Usted decía ahorita de que si una mujer reina puede ser tan cruel como el hombre, ¿no? Y yo estaba recordando algo, no voy a hablar bíblicamente ahorita, sino más bien criminológicamente, porque es un trabajo que yo vengo haciendo con una compañera criminólogo en la universidad, o sea, desde un punto de vista de carrera civil, y ella sostiene mucho la tesis de que la mujer criminal, en este caso, es más cruel y más peligrosa que el hombre criminal. Es más ensañadora por naturaleza, dice ella, ¿no? Y bueno, tiene su argumento como criminólogo y lo demuestra. Y que el delito general de las mujeres, por lo menos su primer asesinato, casi siempre es en su entorno, el esposo, a veces hasta el padre, qué sé yo, el padrastro, y es algo que no es que se le ocurre que se puso bravo y le dio 2 tiros, sino que lo viene acumulando, lo viene pensando, hasta que finalmente lo hace, y lo hace de una manera recriada, lo piensa, lo planifica, y es cruel en ese sentido. Entonces, si eso lo llama a la reina, bueno, quizás en la misma Biblia tenemos el caso de Atalía, ¿no? No fue precisamente muy mansito. Pero bueno, no sé si eso ilumina un poco, pero es interesante porque es una tesis criminológica que ella tiene. bendito sea Dios. Bueno, entonces, aunque porcentualmente, digamos que el delito está más acaparado por la vía masculina que por la femenina, pero ciertamente a veces las mujeres podemos ser intrigantes e intrigosas. Miren, Y este es el caso ahorita todo muy cercano de la mujer que mató toda una pandilla de un barrio con una empanada envenenada. No sé si usted leyó esa noticia, eso fue la semana pasada, mató 40 pandilleros con unas ah, empanadas envenenadas que les dio. santo Dios, ¿ves? Así son las cosas. ¿Alguno de los padrecitos quiere hacer algún comentario o seguimos con el cantar de los cantares? Mire, yo creo que no nos va a dar tiempo hoy de terminar la literatura sapiencial. Mi idea era que la semana entrante ya empezábamos con el Nuevo Testamento, pero lo que nos quede pendiente tenemos que entonces culminarlo la semana que viene, porque yo tengo ya las 4:10, en cualquier momento nos quitan el Zoom. No sé si prefieren que lo dejemos hasta aquí y profundizamos el cantar de los cantares la semana entrante. Si les parece bien, ustedes me dicen. Profe, habrá que hacer un trabajo de los sapienciales como tal, porque por lo menos en mi trabajo, no sé los demás padres, pero en mi trabajo fue Esther, Judith y Ruth, bueno, las 3 mujeres que hemos trabajado hoy. Pero No me metí con promedio, como la pregunta no era esa, la pregunta era si era lo de lícito la matar mujer. en los... Estoy de acuerdo, profe. Podemos seguir la próxima semana y así mejor nos Ajá, agarramos todo en perfecto, conjunto. perfecto. Entonces nos faltaría, fíjense, hablar un poco, comentar el cantar de los cantares, hablar un poco sobre Susana, que aparece en el libro de Daniel en el capítulo 13, y algunos esbozos de la presencia femenina en el resto de la literatura sapiencial, sobre todo entendida como muchas veces la sabiduría se muestra con rostro femenino. Entonces, dejaríamos la primera parte de la próxima semana para eso antes de entrar en el Nuevo Testamento, si les parece bien. ¿Y haríamos el trabajo pautado de María Magdalena esta semana o lo dejamos para entre 15 días? Bueno, mira, probablemente nos dé tiempo a hablar de María Magdalena. Eso lo veremos. Si lo tienen bien, si no, lo pueden dejar para la otra semana. Sí, bueno, con eso
estaríamos terminando el día de hoy porque eh, quisiera que tengamos la oportunidad de despedirnos antes de que nos vayan a cerrar el chat. Porque yo no sé si como este es un horario no convencional, pudiéramos seguir un poco más. La verdad que voy a preguntar allá en el ITER porque no lo tengo sabido. Sé que más de las 4:10 no tendríamos nosotros que continuar. Y ya son las 4:09. Entonces, Bueno, sería preguntar a ver sería para preguntar, las 4:30. exacto, a ver si podemos quedarnos un rato más, porque eso sería perfecto para entonces sí cubrir lo que nos faltó de esta y la parte que nos tocaría para la semana entrante. Que así sea entonces, bueno, espero que tengan una excelente semana, que el Señor nos siga iluminando y por supuesto que estas benditas elecciones este fin de semana no traigan ningún tipo de conflicto. Bendito Amén. Dios. Bueno, pues. Hasta luego, pues, Dios les cuide. Hasta luego, feliz tarde.